Me funaron en Paraguay. Sí, señor. Imagínate sentirte funado por un mitaí de 16 años. El Curepa acaba de responder el video, así que nada, también le vamos a responder, ¿por qué no? Por causa de gente limitada de cerebro como este tipo, es que hay que usar el hashtag humor, porque no lo entienden. ¡Ay, hijo de puta! ¡Para! Se reenojó el Curepa por lo que veo. Y no, amigo, también mi video es humor si no te das cuenta por algunas cosas absurdas como el fútbol y otras cosas más que dije. Así que nada, digo que ahí nos vamos entendiendo un poco, ¿eh? El Paraguay existe, qué sé yo, y no sé, boludo. O sea, estás usando una palabra que es nuestra. Si alguien de verdad piensa que el Paraguay no existe y ven al primer paraguayo que se cruza en su vida haciendo voz en tu video y lo primero que escuchan es que va a decir, boludo, una palabra 100% argentina. Ay, 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 otro Curepa otra vez diciendo que es su palabra el boludo. Mi querido amigo, no solo en Argentina se dice boludo, acá también se dice boludo. Acá en Paraguay se dice boludo. Vos escuchás a un paraguayo hablar y te va a decir boludo también. Lo mismo el uruguayo, también el uruguayo dice. Incluso escuchaste a bolivianos que dicen boludo. Ya que vos querías que diga algo en paraguayo como vos decís. Así que nada, te lo digo. Mopión de tatu palangana curepita en vos. Mi papá también quiere dar un mini aporte, así que nada, escuchen. De la hereta curepico me gato. Por si acaso, antes que me funen, es un chiqui de humor, folclore, curepa, así como me decís. Parece que hablamos de fútbol y nos solamente dicen, no, economía. Y no mencioné lo de la economía porque va a ser la misma historia siempre. Porque boludo, yo me fui con un 100.000 a Clorinda y pensaron que era millonario, una cosa de loco total. No hay un montón de cosas que no pensaste, no pensaste, no, este es un machista de uno. Ya que también me pediste que mencione algunos lugares turísticos del Paraguay, te voy a decir, porque en ese momento me daba una paja, pero ahora que estamos voy a decir. Tenés la Catedral Metropolitana, el Salto del Cristal, el Jardín Británico de Asunción, la Manzana de la Ribera, el Salto del Mondadeo y entre otros más porque me da paja mencionarlo todo. Pero bueno, ya paro ya, porque si no voy a estar funado también en Argentina, yo también.